Listo. Bueno, entonces comenzamos de lleno la clase el día de hoy. Ya vimos la revelación de Cristo, vimos la revelación de la iglesia, vimos la revelación de lo que está pasando en el cielo. En esta siguiente parte nos vamos a introducir en el plan de batalla de Jesús y lo vamos a dividir en 4 secciones cronológicas, intercaladas con explicaciones angelicales. Esta nueva parte. Entonces, vamos a entrar a una de las partes que a veces son más complejas y la vamos a dividir en 4 secciones cronológicas. Y estas 4 secciones están intercaladas con explicaciones angelicales. Ahorita se los voy a explicar un poquito más. Pero vamos a entrar a la parte del plan de batalla de Jesús, que son una serie de juicios y de acontecimientos que van a ver específicamente en los últimos 3 años y medio antes de su venida física. Estos juicios son 21 juicios, no contradicen el amor de Dios. Estos juicios que vamos a ver no es que contradigan el amor de Dios, más bien estos juicios son enviados para lo que Cristo busca es quitar todo lo que está en medio de Él y nosotros, todo lo que obstaculiza su amor hacia nosotros. Y es Jesús mismo el que va a estar soltando estos juicios. Son 21 porque son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Entonces, esta cuarta parte es el plan de batalla de Jesús. Y aquí hay un cuadro que les estoy poniendo. Y antes de que lo explique, quiero comentarles lo siguiente. Apocalipsis es cronológico, es decir, que como lo estamos ahorita nosotros viendo y estudiando, es cronológico. Muchas veces se cree o se enseña que Apocalipsis no está en orden o no es cronológico, sino que está así como todo revuelto en orden. El enfoque de este curso y la forma en la que yo se los estoy enseñando y creo es que Apocalipsis nos va narrando las cosas cómo van a ocurrir en ese orden cronológico. Es decir, que Apocalipsis, todo lo que nos va contando, en ese orden van a suceder las cosas. Entonces, en la clase anterior vimos en el capítulo 5 de Apocalipsis, termina con Jesús tomando el rollo, tomando el libro de la mano derecha del Padre. Y continúa abriéndolo en este siguiente capítulo, que vamos a ver el capítulo 6. Los sellos, ese libro, lo recordarán en la clase anterior, es la revelación que Juan tiene todo lo que está ocurriendo en el cielo. El Padre tiene en su mano derecha el libro o el rollo, tiene 7 sellos se acerca a Cristo y lo toma de la mano del Padre. Ese rollo, ese libro contiene todos los juicios que van a venir. No hay nadie autorizado. De hecho, recordemos que Juan se entra como una especie de ansiedad. Dice, nadie es digno de abrirlo y se encuentra que Cristo es el único digno. Entonces vimos la clase anterior que Cristo toma de la mano del Padre el libro, el rollo, que está con 7 sellos. Y en ese libro está todo el plan de batalla de Cristo. Son cosas, son sucesos, son 21 acontecimientos que aún no han ocurrido, que van a ocurrir. Entonces, los sellos era la manera antigua en la cual se sellaban los libros para que nadie pudiera ver esa información. La información que contenían era secreta. Entonces, en la antigüedad se ponía sellos a los libros para que nadie pudiera ver esa información secreta. Nadie los podía ver. Solamente quien tenía la autoridad para quebrar o quitar o romper ese sello podía ejecutar o ver la información. Y lo que vamos a ver es que el Cordero es quien rompe esos sellos. Y cada vez que el Cordero rompe un sello, algo pasa en la tierra. Esos 7 sellos son 7 sucesos. Recordemos, el libro tiene 7 sellos, es decir, como 7 partes, como si estuviera con candado, y solamente Cristo es el que tiene la autoridad de quitar ese sello para poder abrir y narrar, y no solamente narrar, sino desatar
el juicio que va a ocurrir. Entonces, cada vez que el Cordero rompe un sello, algo pasa en la tierra. Y esos 7 sellos son 7 sucesos. Vamos a ver que cuando abre el séptimo sello, se le da a 7 ángeles 7 trompetas. Y entonces vamos a entrar a ver la parte de las 7 trompetas. Y luego nuevamente, cuando el primer ángel hizo sonar la primera trompeta, algo sucede en la tierra. Vamos a ver que las trompetas cuando se tocan también hay un suceso que ocurre en la tierra. Y después de las 7 trompetas vuelve la misma dinámica. 7 ángeles con 7 copas de ira que las derraman sobre la tierra, y cuando eso pasa, algo ocurre en la tierra. Entonces, en total son 21 acontecimientos, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Son 21 acontecimientos. Los últimos 7 de cada uno, es decir, el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa, son cosas, no son juicios, sino son cosas gloriosas, son victorias. ¿Sí me explico? Es decir, va en orden. Primero son los 7 sellos, los primeros 6 son juicios, el séptimo es una victoria, es algo glorioso. Luego vienen las 7 trompetas y de igual forma, cada trompeta es algo que ocurre en la tierra, un juicio, pero la séptima trompeta es algo glorioso. Y lo mismo lo vamos a ver con las copas de ira. Son derramadas y la séptima copa es algo glorioso. Entonces, la mayoría son juicios, pero también hay eventos gloriosos de lo que va a ocurrir en estos 21 acontecimientos. Entonces, el plan de batalla de Jesús está escrito en el rollo, en el libro que tomó del Padre, que vimos en la clase anterior. Y ese libro o ese rollo incluye los juicios que van a ocurrir en la gran tribulación, en contra de la religión de la gran ramera babilónica. ¿Qué es eso? ¿Qué es la gran ramera babilónica? Bueno, pues es el reino de las tinieblas que va a estar en la tierra y que de hecho ya estamos viendo que está comenzando a través del anticristo, sobre todo en los últimos 3 años y medio. La gran ramera babilónica es un sistema que va a afectar a los gobiernos, lo va a afectar políticamente, en la educación, en lo espiritual, y se va a infiltrar en todos los ámbitos. Y ese sistema lo vamos a encontrar que se le va a llamar la gran ramera babilónica. Es el imperio del anticristo. Entonces, en estos capítulos, vamos a empezar en el capítulo 6 hasta el 18, se revela la línea principal de su historia de amor con la motivación principal de purificar la tierra de toda la maldad. El plan de batalla de Jesús, como les decía, lo vamos a ver en 4 secciones cronológicas. Cronológica es decir que van en orden. Primero ocurre uno y luego ocurre el otro y en ese orden van a ocurrir. Y describen acontecimientos de juicio y se van a estar desplegando de manera secuencial. Cada sección va a ser seguida de una explicación angelical que nos ayuda a comprender la razón de la necesidad de cada juicio en la sección y también lo que acontecerá para el pueblo de Dios. Entonces, aquí en la pantalla, te lo voy a explicar, está un cuadro, más o menos cómo se dividen los 21 juicios y vamos a ver que en el capítulo 6 se abren los primeros 6 sellos y son 6 acontecimientos, 6 cosas que van a ocurrir en la tierra. Y Juan, y lo vamos a ver ahorita que empecemos a leer, ahorita estoy dando la introducción a esta parte. Vamos a ver que son cosas que ocurren en la tierra donde Juan se queda asombrado y en el capítulo 7 viene una explicación de lo que acaba de ocurrir. Entonces, por eso en el cuadro, así como se los estoy poniendo, el capítulo 6 viene la apertura de los 6 sellos, que son 6 acontecimientos que van a ocurrir. Luego el capítulo 7 es una explicación. Viene un ángel y le explica a Juan qué onda con esos 6 acontecimientos. Es como que queda tan asombrado Juan que como que le pone una pausa y le da la explicación de lo que acaba de ocurrir. Luego en el capítulo 8, el capítulo 9, se abre el séptimo sello y suenan 6 trompetas. Igual, son acontecimientos que ocurren en la tierra. Los vamos a ver en el capítulo 8 y capítulo 9. Y luego nuevamente
como que Dios le pone una pausa a Juan y luego viene un ángel y explica lo que acaba de ocurrir. En este caso, ahí le puse dirección, porque en el primero, en el Apocalipsis 7, en la parte donde dice explicaciones angelicales, el ángel explica cómo Dios va a proteger a Israel y a la iglesia con los acontecimientos que ocurrieron en el capítulo 6 y le explica, por eso le puse protección. Luego, en el número 2, donde le puse explicaciones angelicales, ocurren el séptimo sello y las 6 trompetas, y luego viene un ángel y le va a dar dirección. El ángel da mensajes a Juan que van a dar dirección sobre lo que ocurrió con ese séptimo sello y las 6 trompetas. Luego continúa el capítulo 11, suena la séptima trompeta. Y vamos a ver que en la séptima trompeta, al sonar la séptima trompeta, es la segunda venida de Cristo. Lo vamos a ver ya cuando lleguemos al capítulo 11. Y luego viene nuevamente una explicación angelical, donde da herramientas que van a necesitar para vencer. Para vencer ese momento de eso que va, todos los eventos que van a ocurrir en la segunda venida. Y por eso dice confrontación y victoria, porque en el capítulo 12 al 14, el ángel viene y da una explicación con herramientas para poder vencer. También ahí se va a hablar en el capítulo 12 al 14 que va a haber una gran cosecha de almas en ese momento. Luego, en la parte de sección cronológica, que será el capítulo 15 y 16, se derraman las 7 copas de ira de Dios. Y nuevamente, capítulo 17 y 18, viene un ángel y explica lo que acaba de ocurrir en los capítulos anteriores. Y cómo va a derribar, cómo Cristo va a derribar en un día, eso lo vamos a ver en el capítulo 17 y capítulo 18, en un día, en una hora, cómo Dios va a derribar todo el sistema de Satanás. Entonces, este cuadro es muy importante porque es como está ordenada la parte que es como la más difícil de Apocalipsis, o la que muchos le tienen miedo, se confunden. Entonces, este cuadro nos ayuda mucho a entender cómo es cronológico. Se abren 7 sellos y después viene, perdón, se abren 6 sellos y después viene el ángel y explica. Se abre el séptimo sello y suenan 6 trompetas y después viene el ángel y explica. Se toca la séptima trompeta, después viene el ángel y explica. Se derraman las 7 copas de ira y viene el ángel y explica. ¿Sí se entiende bien esa parte? Ahí más o menos en el cuadro está acomodado los capítulos. Ahora, aquí hay un mapita que también lo tienen ustedes en su manual, de cómo Apocalipsis nos narra los sucesos. Entendiendo que Apocalipsis es cronológico, es decir, que así como se narra, así van a ocurrir los sucesos. Esos 21 juicios aún no han ocurrido, van a ocurrir. Entonces, ese mapita que también lo tienen o ese diagrama que también lo pusimos en su manual, es como describe Apocalipsis que van a ocurrir los sucesos. Si lo pueden ver ya sea ahí en la pantalla o también en su manual, que lo pusimos. En Mateo 24 nos habla y de hecho lo voy a leer, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Mateo capítulo 24, del capítulo 4 al 8, le voy a dar lectura. Dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, si ustedes ven ahí en su diagrama, hay una parte que dice principio de dolores. Es donde estamos ahorita. Y me encanta
porque estamos dando este estudio donde lo que dice ahí es lo que se está viviendo. Jesús dijo esto, van a oír de guerras, rumores de guerras. Por ejemplo, está reciente el conflicto de Rusia con Ucrania y mucho más reciente lo que está ocurriendo con Israel, lo que acaba de ocurrir en Acapulco, los terremotos que acaban de ocurrir. Y dice, y esto será principio de dolores, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes. Acabamos de pasar de una pandemia que ninguno de nosotros habíamos experimentado. Entonces ahorita nosotros estamos ubicados en esa parte, el principio de dolores. Y eso se va a intensificar un poco más. Daniel, y ahí están los versículos en su diagrama, ahorita no nos da tiempo, pero en Apocalipsis, en Daniel, en Mateo, de hecho voy a ir un poquito más adelante, voy a continuar leyendo Mateo 24, pero me voy a ir hasta el versículo 27. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal, la del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. Fíjense el 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, en Tesalonicenses, en Mateo, en Daniel, nos habla de los últimos 7 años. Se conoce como la gran tribulación o el periodo de tribulación, que va a durar literalmente 7 años antes de que Cristo vuelva. Esos 7 años están divididos, lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo más adelante, también Daniel nos habla mucho de eso, pero son 7 años de tribulación. Y esos 7 años van a estar divididos en 3 años y medio. Ahora, ¿de dónde se saca toda esta información, pastor? Bueno, la vamos a estar viendo en Apocalipsis, pero también ahí en el diagrama están las citas bíblicas para que usted con calma las pueda ver. Por causa del tiempo no podemos detenernos a ver cada una de las citas, pero ahí en el diagrama están todas las citas. Entonces, la tribulación, los últimos 7 años antes de la venida de Jesús, se dividen en 2 partes, que es 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio va a ser de aparente paz o de una falsa paz. Y si bien ya veníamos de principio de dolores, que es lo que yo les digo que es lo que estamos ahorita en el inicio de dolores, lo que estamos viendo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, oiréis de pestes, de enfermedades, lo que estamos viendo, y terremotos, hambres, eh, lo que está ocurriendo en el mundo entero y lo que vimos que acaba de ocurrir en Acapulco, y en general todo el mundo dice, todo esto será principio de dolores. Pero después va a comenzar los 7 años de la tribulación, los primeros 3 años y medio son de una aparente paz, de una falsa paz, donde los dolores que ya venían, todo esto, guerras, todo, van a incrementar. Luego, a los 3 años y medio, va a comenzar lo que se conoce como la parte más dura, la más difícil, que es la gran tribulación, que será como, haciendo la analogía como de una mujer que va a dar a luz. Por eso inicia a principio de dolores, los dolores se incrementan, y luego en los 3 años y medio es como utilizando esa analogía de una mujer que da luz, las contracciones finales.
ahí está por causa del tiempo, pero ahí están las citas bíblicas que podemos ver en Jeremías, en Daniel, ahí están las citas bíblicas que serán el periodo más duro, y es donde ahorita en Apocalipsis nos vamos a ubicar. Es decir, que el primer sello se abre a la mitad de la tribulación, es decir, la tribulación dura 7 años, el primer sello se abre a la mitad. Y ahorita vamos a ver por qué. Algunos colocan el primer sello en el al inicio de la tribulación, pero ahorita vamos a ver por qué. Entonces, así como está en el diagrama que le estoy poniendo, en los últimos 3 años y medio se empiezan a abrir los sellos. Cuando se abre el séptimo sello, empiezan a sonar las trompetas, y cuando suena la séptima trompeta, en ese momento es la segunda venida de Cristo. Todo esto lo vamos a ir viendo. Ahorita nada más es como la introducción. Y la segunda venida de Cristo no va a ser solamente así como un evento, va a ser un evento que va a tener varios procesos. Es decir, que en la segunda venida de Cristo se toca la séptima trompeta, y en el proceso que viene vamos a ver que las 7 copas de ira se derraman en ese evento. Luego comienza un periodo que es el milenio, y ahí lo vamos a ver en el capítulo 20, y luego la eternidad, Nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva. Entonces, esa línea del tiempo, ese diagrama, usted con calmita lea todo el capítulo de Mateo 24, y así es como está narrado en Mateo capítulo 24. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el comienzo de los dolores de parto? Bueno, los dolores de parto ocurren en un periodo profético significativo en el cual Jesús predijo que habría cosas que iban a ocurrir a nivel mundial, y todas van a empezar a ocurrir en la misma generación. Entre ellas, Jesús habló que habrán falsos cristos, guerras, conflictos, problemas económicos, hambrunas, mortandad, terremotos, una serie de escenas aterradoras. Van a haber grandes señales en el cielo. Acabamos de verlo ¿se acuerdan? El eclipse. Viene un nuevo eclipse. Va a haber angustia en las naciones, situaciones. Y esto ha de compararse con hacerse la analogía con el de una mujer embarazada, cuyas contracciones, a medida que llega el tiempo de dar a luz, aumentan en intensidad y con frecuencia. Entonces, ¿cómo sabremos, pastor, cómo sabremos cuándo comienzan los 7 años finales? Que quizás es una de las preguntas más interesantes o más comunes. ¿Cómo sabremos cuándo comienzan los últimos 7 años finales, que es el periodo de la tribulación? Los 7 años finales van a comenzar con un pacto hecho entre el anticristo y las naciones, que va a traer una aparente paz, una paz falsa, una seguridad falsa, como lo profetiza Pablo en 1 Tesalonicenses. De hecho, eso quiero que lo leamos. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 3. Desde el 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, ojo, eso es lo que quiero que presten atención, paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. De aquí es donde nos sacamos la analogía de lo de dolores y esta como de una mujer, ¿saben? Entonces aquí me estoy estoy tomándome suficiente tiempo para explicar, porque es una de lo que vamos a ver desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, para que lo podamos entender. Algunas cosas muy a detalle las vamos a estar viendo más adelante, pero esta es la introducción. Entonces, aquí lo que les acabo de leer, bueno, no he terminado. Pablo es el que nos hace esta analogía como de una mujer que está encinta, que está por dar a luz. Dice, versículo 3, cuando digan paz y seguridad, o sea, una paz falsa, una aparente paz,
una aparente seguridad, dice, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces, al mismo tiempo va a haber mucha presión y persecución sobre la iglesia. Ahí en su manual tienen bastantes citas en Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Juan y Lucas, donde nos habla de esto. Entonces, ¿cómo sabremos cuándo comienzan los 7 años finales? Va a comenzar con un pacto hecho con el anticristo y con las naciones trayendo aparente paz y seguridad. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando escuchen que digan paz y seguridad, cuidado, cuidado, porque vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, el inicio de la tribulación. Ahora, mencionábamos, la tribulación se divide en 2 partes. 3 años y medio de aparente paz y aparente seguridad, de los últimos 3 años y medio es lo que se conocería como la gran tribulación, o sea, la parte más difícil. Bueno, estos últimos 3 años y medio los va a marcar algo que se conoce como la abominación desoladora. ¿De dónde sacamos eso? De Mateo, capítulo 24, versículo 15. Y ahorita lo voy a leer. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea y empieza a hablar. La abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Bueno, va a ser el momento cuando el anticristo y sus aliados van a invadir Jerusalén, literalmente Jerusalén, y van a hacer cosas abominables en el templo. Y va a ser el momento donde es como que se va a quitar la máscara del anticristo, que va a venir enmascarado, va a venir o sea, el anticristo va a ser un lobo disfrazado de cordero. Entonces los primeros 3 años y medio van a ser de aparente paz. Va a ser un pacto con las naciones. Pero lo que va a marcar los últimos 3 años y medio antes de la venida de Cristo es la abominación desoladora, que es cuando el anticristo se va a quitar como la máscara, se va a desenmascarar y todos sus aliados y van a invadir literalmente Jerusalén y va a empezar a hacer cosas abominables en el templo. Va a exigir que se le adore a él. Y eso va a traer gran desolación sobre toda la tierra. Entonces comenzarán los últimos 3 años y medio de la historia natural. Esto va a ocurrir después de que el anticristo detenga los sacrificios en el templo. Miren, voy a leer Daniel, aquí sí es importante y me estoy tomando el tiempo como introducción a la parte de los juicios, porque es una de las partes que a veces más confusas. Voy a leer Daniel, capítulo 9, versículo 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí Daniel habla de semanas, de 70 semanas. Cada semana es un periodo de 7 años. Entonces dice, y por otra semana confirmará el pacto. Está hablando de un periodo de 7 años. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Es decir, ahorita no tenemos tiempo para entrar muy profundo pero las semanas de Daniel, cada semana es un periodo literal de 7 años. Aquí está hablando ya del último tiempo, la última semana o los últimos 7 años. Dice, por otra semana, o sea, los últimos 7 años de la historia natural, confirmará el pacto con muchos. Está hablando del anticristo. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, como lo menciona también en Mateo 24, la abominación desoladora. Hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. O sea, el desolador es el anticristo. Entonces, voy a poner un poquito de contexto y en las próximas semanas les voy a poner unos videos interesantes. Pero los judíos, el pueblo de Israel, está esperando construir nuevamente el tercer templo. El primer templo que está
El primero y segundo templo se construyeron y está narrado en el Antiguo Testamento. Dios eligió que en Jerusalén se levantara el templo, específicamente en el lugar que se conoce como el Monte Moría. Actualmente ese lugar, actualmente los judíos no hacen sacrificios ni detuvieron ellos como en su religión del judaísmo, está detenido, pero ellos están esperando nuevamente construir el templo, así como lo vemos en el Antiguo Testamento, que sería el tercer templo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el anticristo va a hacer un pacto con las naciones y va a ser un pacto también para los judíos y se les va a permitir construir el tercer templo. Actualmente no lo pueden hacer porque el lugar que Dios eligió, que está en las escrituras, que debería estar el templo, actualmente es donde está, si usted ve una imagen de Israel, se ve un domo grandote dorado. Ese domo dorado, ese es una mezquita de los musulmanes. Ellos no pueden entrar ahí. Ahí construyeron los musulmanes y actualmente está una mezquita de los musulmanes. Entonces, lo que va a lograr el anticristo y va a determinar la última semana, los últimos 7 años, es que va a ser un pacto con las naciones. Entre ellos va a ser un pacto con los judíos para que se les permita tomar ese lugar y construir su templo. Y no sé si mañana, yo creo que la próxima semana les voy a poner unos videos muy interesantes de los judíos, donde es un documental. Los judíos están esperando ese momento. Están esperando, de hecho ya tienen muchos, se los voy a poner y van a ver cómo todo empieza a cuadrar. Están construyendo, tienen ya un montón de los muebles. Si ustedes de los muebles que deben estar en el templo, si usted ha estudiado en el discipulado con nosotros, Génesis, Éxodo, y han tomado también la materia de tabernáculo, los discipulados que damos, eh, van a ver, tienen idea de todos estos elementos. La próxima semana les voy a poner ese video donde es un documental. Los judíos tienen un montón ya de los elementos, están esperando el momento, no pueden construir tal templo porque se está ocupado. Entonces, el anticristo va a traer aparente paz. Se les va a permitir nuevamente a ellos hacer su adoración como judíos. Pero la abominación desoladora es que a los 3 años y medio va a venir el anticristo y le va a poner fin y va a detener lo que están haciendo los judíos. Y entonces va a empezar a hacer cosas abominables. Algo similar ya ocurrió con Antipas, hablando de historia de la iglesia, con un hombre que se llamó Antipas. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años de silencio. Es decir, entre Malaquías y Mateo hay un periodo de 400 años de silencio, pero que no nos narra la Biblia, pero históricamente podemos saber muchas cosas que ocurrieron ahí. Una de las cosas, ya hubo un hombre que se llamó Antipas, que hizo algo muy similar a lo que va a ser el anticristo. Hizo una abominación desoladora. Entonces, esos últimos 3 años y medio, va a comenzar la abominación desoladora, es decir, el anticristo que aparentemente trajo paz, trajo seguridad, se va a desenmascarar porque será un lobo disfrazado de oveja y va a empezar a traer a una serie de abominaciones específicamente en Jerusalén. Entonces, comenzarán los últimos 3 años y medio de la historia natural. Y eso va a ocurrir después que el anticristo detenga los sacrificios en el templo. ¿Sí me estoy dando a entender? Hay un montón usted lo quiere leer más detenidamente, ahí están los versículos, se los estoy tratando como de narrar para que podamos entender. Luego, entonces, la desolación ocurrirá de 2 maneras diferentes. Primero, el anticristo va a buscar desolar. La palabra desolación o desolar es destrucción. Desolador significa destructor. Desolación, destrucción. Entonces, el anticristo va a buscar destruir a cualquiera que rehúse adorarle a él.
Eso va a ocurrir en los últimos 3 años y medio. Y ya lo vimos con Nabucodonosor en Babilonia. Se levanta y hace una estatua del mismo y pide que le adoren. Algo así vamos a ver qué va a ocurrir con el anticristo. Pero también la desolación va a ocurrir de otra forma, en que Dios va a destruir en juicio a todos aquellos que cedan ante la presión de adorar al anticristo. Entonces, esta es como una breve explicación de cómo está puesto ahí el diagrama, cómo uno lo va a estar narrando. Espero no haberlos hecho muchas bolas, traté de... Pero bueno, vamos a entrar. Entonces, capítulo 6, ya con esta introducción, que no fue tan breve, pero quise ser lo más claro posible. Vamos a ver la sección cronológica. Vamos a ver los primeros 6 sellos y este es el comienzo del plan de batalla de Jesús. Ahora, estos 7 sellos son literales, no son simbólicos. Son literales. Son futuros, es decir, su cumplimiento aún no ha ocurrido. ¿Sí se entiende con esto? Recuerden que si les van surgiendo dudas, vayan escribiéndolas en el chat y cuando hagamos la pausa las leemos. Si les van surgiendo dudas ahorita de lo que vamos diciendo, escríbanlas ahí. Entonces, estos 7 sellos son literales, no son simbólicos. Son futuros, es decir, que aún no se han cumplido, aún no han sucedido. Otra característica de esos 7 sellos es que son progresivos, es decir, que van aumentando en intensidad. No es la misma intensidad, van aumentando. Y son cronológicos, es decir, que son desatados en orden secuencial. Esas son las características que tienen los sellos. Son literales, son futuros, es decir, que aún no se han cumplido, son progresivos, o sea, van aumentando en intensidad y son cronológicos. En la generación en la que el Señor regrese, que tal vez sea en la que estamos viviendo, Dios va a sacudir a todas las naciones para juzgar el reino de las tinieblas. Va a purificar a la iglesia y va a traer una gran cosecha de almas. En el tiempo de la gran tribulación va a haber una gran cosecha de almas, incluida la salvación de Israel, de los judíos. La mayoría de los judíos no son cristianos, no creen en Cristo. Siguen su religión del judaísmo, pero son muy pocos los judíos que creen en Cristo. Los judíos que creen en Cristo o que son cristianos se les conoce como judíos mesiánicos. Son muy pocos. La mayoría de Israel no tienen salvación, no creen en Cristo. Pero vamos a ver que en el periodo de la gran tribulación va a haber una gran cosecha de almas, incluyendo la de los judíos. Entonces, este proceso se verá al comienzo de los dolores de parto, que es en el que estamos. Ese momento es el momento actual que nos encontramos en la historia. En los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, y va a culminar con la destrucción del anticristo y todo ese sistema en la batalla del Armagedón. Eso lo vamos a ver más adelante, casi hasta el final. Entonces, los 7 sellos se van a intensificar y nos van a mostrar el proceso del Señor sacudiendo las naciones. Es el juicio de Dios sobre el reino de las tinieblas, pero también los sellos y todos esos 21 acontecimientos son para purificar a la iglesia. Los 7 sellos son abiertos por Jesús. Recordemos que es el único que selló digno de abrir los 7 sellos, es decir, el Cordero de Dios. Jesús mismo, al abrirlos, permite que la presión crezca sobre la tierra, porque se va a empezar a crear una atmósfera que va a dar lugar a una gran cosecha de almas, y a través de la cual la iglesia se va a purificar y la oscuridad va a ser juzgada. Entonces, cada sello da lugar al siguiente sello. El sello 1 da lugar al sello 2, es decir, por ejemplo, la liberación del anticristo, que va a ser, lo vamos a ver en el primer sello, va a traer una guerra mundial, que es el segundo sello, que a su vez esa guerra, que es el segundo sello, va a tener una hambruna y una gran crisis económica, que es el tercer sello. Y a su vez el cuarto sello, o sea, esa crisis va a traer muerte e enfermedad, que es el cuarto sello. Entonces, Apocalipsis está escrito de manera cronológica. Ahora sí, vamos a empezar a leer. Esta fue una mega introducción, bueno, una breve introducción, un poquito amplia, para que podamos entender esta parte, porque es de la que más nos confundimos y que se hace más compleja. Ahora sí, vamos a ir leyendo versículo por versículo.
Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ese es el primer sello. Ajá. Entonces, el primer sello. Muchos aquí se confunden y piensan que este caballo blanco es Jesús. Pareciera, porque después vamos a ver también a un caballo blanco que es Jesús, pero este no es Jesús. Recordemos que Satanás es un imitador y todo lo que hace Cristo, él lo va a tratar de imitar. Entonces, aquí muchos se confunden y dicen, este es Jesús. No es Jesús, este es el anticristo. Dice el versículo 2, y miré y aquí un caballo blanco, este es el primer sello. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, este es el anticristo. El anticristo, recordemos que aquí, ¿en qué momento de la historia nos encontramos? Los sellos se empiezan a abrir en los últimos 3 años y medio. Ajá. Después de los primeros 3 años y medio de la tribulación y en los últimos 3 años y medio, según el diagrama. Entonces dice, el anticristo va a avanzar con agresión política. El anticristo va a ser un hombre político. Él es visto montando en un caballo blanco, falsificando deliberadamente la imagen de Jesús. El color blanco simboliza justicia, porque el reinado del anticristo, como le decía inicialmente, va a ser de justicia, de paz, de seguridad, según Daniel y también Primera de Tesalonicenses. Pero es una copia, es una imitación de Jesús. Jesús es fiel y verdadero. Entonces, se concluye que el anticristo es el que se manifiesta en el primer sello. Hay quienes interpretan, repito, que aquí es Jesús, pero no es el anticristo, ya que coincide con toda la evidencia bíblica que nos da Daniel, específicamente en el capítulo 9. También los evangelios, sobre todo Mateo 24, en las cartas apostólicas, específicamente en Tesalonicenses. Todos ellos expresan que la gran tribulación, es decir, los últimos 3 años y medio, se va a iniciar con la manifestación del hombre del pecado, es decir, el anticristo. Entonces, para que nos podamos ubicar siempre, los últimos 7 años es la tribulación, pero vamos a llamarle gran tribulación a los últimos 3 años y medio. Entonces, el primer sello es el anticristo manifestado en la tierra gobernando a través del engaño. El gobierno del anticristo va a aparecer inicialmente como un arco sin flechas, es decir, con paz, como con justicia, seguridad. Es decir, va a traer victoria sin sangre, va a ser pacífico, pero después se va a desenmascarar. Ajá. Entonces, recordemos que los sellos, imaginemos un libro, y el libro tiene los 7 sellos, tiene una porción, digamos, tiene esta, y no se sabe lo que está dentro. El sello es quitar eso y descubrir, y no solamente descubrir la información, sino ejecutar lo que está escrito. Entonces, ¿sí se entiende esa parte? Entonces, el primer sello es la manifestación del anticristo. Versículo 3 y 4. Seguimos. Cuando abrió el segundo sello, ¿ven cómo les digo que Apocalipsis es cronológico? O sea, entonces, entra el anticristo, entra su aparición. Son de aparente paz, pero los últimos 3 años y medio empieza a ocurrir esto. Podríamos también ubicar el primer sello al inicio de la gran tribulación y el segundo sello ya a los últimos 3 años y medio. También sería correcto. Pero me gusta más a mí entenderlo de esta forma, como que los sellos empiezan a partir de los últimos 3 años y medio. Vamos con el segundo sello. Cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Le fue dado, dice, ¿no? Esa frase le fue dado, en Apocalipsis se usa 22 veces. Es decir, cuando dice le fue dado es que se le permitió o se le dio cierta autoridad. Recordemos que Dios es el agente de todo esto. De hecho, Dios mismo es el que le permite tener ese momento de autoridad al anticristo. El segundo sello, entonces el caballo bermejo.
Una especie como de rojo llameante. Algunos de esta parte es la que le conocen como los 4 jinetes del Apocalipsis, que realmente son los primeros sellos. Entonces, segundo, entra el anticristo, que es representado en un caballo blanco. Luego, el caballo rojo o bermejo representa el desenlace de una guerra mundial sangrienta. El anticristo hará un tratado de paz con muchas naciones durante 7 años. Pero a los 3 años y medio lo va a romper, lo va a quebrar. Y eso va a traer un montón de conflictos de guerra. Entonces, el segundo sello es una guerra mundial. El primer sello es la aparición del anticristo. El segundo sello es una guerra mundial que va a derramar mucha sangre y va a quitar la paz de la tierra. ¿Sí? Y estamos empezando a vivir los inicios de dolores. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces aquí viene el tercer sello y también el tercer jinete. Es un caballo negro. El negro habla de dolor, de luto, de tristeza. Entonces nos habla de hambre, de una hambre y una crisis económica. Entonces fíjense cómo van siendo secuenciales. El primer sello es el anticristo. 3 años y medio aparente paz. A los 3 años y medio rompe el tratado de paz. Eso va a desatar una guerra, que es el segundo sello, una guerra mundial que va a tener un montón de conflictos. Como consecuencia, al abrirse el tercer sello o el tercer evento que ocurre, como consecuencia de ese conflicto, va a haber hambre y crisis económica. Y es algo que estamos empezando a ver principios de esto, ¿no? Siempre una guerra trae crisis económica, trae hambre. Entonces, este tercer sello es un caballo negro. Dice que tenía en la mano una balanza. Eso significa la economía, las finanzas. Es decir, que va a haber una crisis económica que va a depreciar demasiado las monedas, la moneda, el valor del dinero. Y esto va a ocasionar que con mucho trabajo se lleguen a comprar cosas. Es decir, una inflación terriblemente en las naciones. Dice, y 2 libras de trigo se venderán por un denario. El denario era el equivalente al pago de un día de trabajo. Dice, y 6 libras de cebada se venderán también por un denario. Es decir que, o sea, el salario de un día apenas si va a alcanzar para la comida, para un plato de comida. Lo que nos está hablando que va a haber una hambre y una crisis económica. Nos habla del aceite y el vino ahí. El hambre no va a afectar a la élite, como lo vemos siempre, ¿no? A la élite gubernamental, a los del poder. Vamos a ver que el lujo, las comodidades, solamente van a ser para una pequeña parte minoritaria de la sociedad, como lo hemos visto y como lo estamos viendo. Quienes prosperarán en dicha crisis económica será como la élite. Va a haber si ya lo hay, se va a incrementar una desigualdad social, una desigualdad tan marcada. Pobres y ricos se va a ver reflejada. Y eso va a traer manifestaciones, va a traer divisiones, va a traer enfrentamientos civiles. Entonces, el tercer sello, pocas palabras, es hambre y crisis económica después de la guerra que trajo el segundo sello. Continúo leyendo versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía.
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Aquí ya nos está hablando de porcentajes. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, en el cuarto sello, causará la muerte y nos dice literalmente de la cuarta parte de la población mundial. Es un caballo amarillo o pálido. Nos habla del color de la muerte, como una especie como de cadáver. Y la muerte es lo que va a suceder en el cuerpo, literalmente, pero dice que le seguía el Hades, o como o también lo conocemos como el infierno. El Hades o el infierno es el sitio donde va el espíritu del no creyente luego de morir. Entonces, los rangos demoníacos del Hades van a correr en esos tiempos detrás del espíritu de la muerte para encarcelar el espíritu de los no creyentes que van a caer muertos. Es decir, ahí dice, se va a morir la cuarta parte de la tierra. O sea, la cuarta parte de la tierra va a morir. No sé cuánto en cuestión de porcentajes trajo el COVID, hablando de muerte, pero no fue ni poco, se acerca a una cuarta parte de la tierra de las muertes que trajo el COVID. Bueno, aquí va a haber, por causa de la guerra, el hambre, la crisis que va a haber, dice que la cuarta parte de los seres humanos van a morir. Y nos dice que van a morir van a haber 4 formas en las que van a morir. Uno nos habla que van a morir unos por espada. Es decir, que va a haber la violencia humana se va a seguir incrementando. Estamos viendo, se va a incrementar a tal grado. Cuando dice que van a morir por espada, es que las muertes por homicidios van a alcanzar niveles sin precedentes en la historia de la humanidad. Otros van a morir de hambre. O sea, el tercer sello, que era el que traía hambre y crisis mundial, la hambre va a crecer demasiado y mucha gente va a morir de hambre. Y ya lo vemos. Países demasiado extremadamente pobres, lo vemos aquí en Latinoamérica. Gente que muere de hambre, que está en pobreza extrema. Bueno, en ese momento eso se va a intensificar mucho más. Gente muerte. La palabra griega que utiliza ahí de muerte se interpreta también como enfermedad. Es decir, que muchos van a morir por enfermedad. Ya vimos algo parecido con la influenza, después el COVID. Se van a desatar otra serie de este tipo de pandemias que van a tener muerte. Y también nos habla que unos van a ser muertos por bestias salvajes. Ahí lo menciona, con las fieras de la tierra. Esto lo podemos interpretar como debido a la gran cantidad de demonios que van a estar sueltos sobre la tierra, un número sin precedente de bestias salvajes van a estar endemoniadas, o sea, animales. Y un montón de enfermedades van a ser esparcidas por medio de todo tipo de animales. Y esos son juicios. Entonces, el cuarto sello es la muerte del 25% de la tierra y un montón de gente yéndose al infierno. Ajá. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9 en adelante. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Entonces, el quinto sello dice que Juan vio las almas de los mártires. El anticristo en ese momento va a tomar autoridad, va a perseguir a los cristianos como nunca antes en la historia. Y eso va a traer como consecuencia el incremento de mártires, o sea, martirio.
Un mártir es aquel que muere por la causa de Cristo. Va a incrementar los mártires. Ahí en su manual hay un montón de citas que las pueden ver con detenimiento. Y entonces, esto dará a luz una iglesia pura, radical, llena de coraje, como la de la era primitiva. Así como el martirio en la historia de la iglesia desató un avivamiento increíble, esta temporada también va a acrecentar el mover de Dios sobre la tierra para acelerar la venida de Cristo. Las oraciones de los mártires van a desatar juicios sobre el imperio del anticristo. Por medio de la comprensión del ministerio del Espíritu Santo a través de los intercesores en el cielo, también obtendremos gran revelación de su ministerio por medio de los intercesores en la tierra. En pocas palabras, es que se va a incrementar la gente que va a morir por la causa de Cristo, porque el anticristo va a lanzar una persecución como nunca antes había habido contra los cristianos. Dice, y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, la voz es como un clamor de los mártires que han sido muertos por causa del evangelio en ese tiempo, que van a pedir la venganza, la justicia de la sangre que se les derramó. Entonces, en esos últimos 3 años y medio, el derramamiento de sangre inocente y justa va a tocar el corazón de Cristo. Y preguntaban, ¿hasta cuándo? Y esa ¿hasta cuándo? Es una de las oraciones más registradas en las Escrituras. Ahí en su manual les puse salmos, varios salmos donde se dice ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Daniel, Habacuc, Zacarías. Y hay una parte donde dice hasta que se completara el número. Es decir, o sea, esa persecución contra la iglesia va a ser hasta que se completara el número. Es decir, que existe un límite en el número de mártires que Dios va a permitir antes de que los juicios se incrementen, porque recordemos que los juicios van a ir siendo progresivos, van a ir aumentando en intensidad. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que se complete el número. Va a llegar un momento donde los mártires van a llegar al tope al tope que Dios va a permitir. Y la persecución va a aumentar hacia la iglesia, hacia los cristianos, pero también el espíritu sobre los cristianos se va a aumentar. Y aquellos que niegan que eso va a ocurrir, bueno, pues aquí está muy claramente. El quinto sello, entonces, el quinto sello, ya no vemos aquí como un caballo, un jinete, sino nos habla de que va a incrementarse los mártires, un incremento de los mártires. Sí, bien a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana siempre han habido mártires. Actualmente hay muchos mártires, sobre todo en la iglesia de Medio Oriente, gente que muere por el nombre de Cristo. Esto se va a aumentar. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. Y aquí suelta una pregunta: ¿y quién podrá sostenerse de pie? Entonces, aquí estamos en el sexto sello, nos habla de un terremoto. El sexto sello es un terremoto que
En pocas palabras, nos habla de varios desastres geofísicos. Un terremoto que va a sacudir, tal vez sea un terremoto a nivel mundial. En todo Apocalipsis vamos a ver 5 terremotos. Ese es el primero. Pero más adelante vamos a ver que hay otros terremotos que van a ocurrir. En total, 5 terremotos van a ocurrir como parte de esos 21 acontecimientos. Nos habla de estrellas. La palabra griega utilizada en esta porción de Apocalipsis es la palabra griega aster, que literalmente significa asteroide. Es decir, un aster representa cualquier tipo de masa brillante en el cielo, incluyendo los asteroides o todo tipo de residuos ardientes que están en el cielo, en el cosmos. Jesús habló de señales en el cielo como que serían como una antesala de su retorno. Dice que los montes se escondieron, las personas decidieron, las personas, dice primero que los montes y las islas se removieron, fueron removidas, o sea, cambió su ubicación, muy probablemente por causa del terremoto, pues el movimiento de las placas tectónicas, lo que ocurre, van a desplazarse, que eso vemos que ocurre constantemente. Y dice que las personas, dice, se escondieron. Juan divide a aquellos afectados en 7 categorías, hablando de las personas, en 7 categorías sociales, para poder enfatizar la respuesta de todos los segmentos sociales. Dice que reyes buscaron esconderse, es decir, aquí podemos traducirlo como presidentes. Grandes, aquí abarcan líderes a nivel mundial, ricos, todos esos magnates, empresarios, millonarios, capitanes, aquí tiene que ver con gente probablemente del ámbito militar, poderosos, líderes civiles, esclavos, aquí se refiere a gente quizás de clase baja, y libres, aquí podemos hablar de clase media. En pocas palabras dice, todos, no hubo clase social alguna, ni desde el más pobre hasta el más poderoso, que en ese momento quisiera esconderse. Y que pedían, cae sobre nosotros y escóndenos. Debido a la presencia terrorífica que se va a sentir en ese momento, la gente va a buscar esconderse en cuevas, es decir, la gente va a decir, este es Dios, pero Dios nos quiere destruir. Y la experiencia que la tierra está viviendo en ese momento es similar a lo que el pueblo de Israel experimentó cuando iba a salir de Egipto. Vamos a poder entender mucho cuando entendemos también, sobre todo el libro de Éxodo, la salida. La nube de la gloria de Dios protegía en ese momento al pueblo, pero al mismo tiempo esa nube era un arma de confrontación con los enemigos. Algo similar va a ocurrir. Los hijos de Dios que estén en la tierra en ese periodo van a experimentar una gloria de Dios sin precedentes, pero al mismo tiempo esa misma gloria de Dios es la que a los enemigos de Dios les va a causar terror. A algunos los va a llevar al arrepentimiento y a otros los va a llevar a rebelarse más contra Dios. Y aquí hay una expresión que dice, el gran día de su ira ha llegado. Lo dice en el versículo 17. Esta es una declaración que no deja lugar a dudas que al abrirse los sellos ya comenzó la gran tribulación. Y es la evidencia de que esta serie de juicios que se están desarrollando y los que sucederán a continuación son parte de los últimos 3 años y medio profetizados antes del regreso de Cristo. Si lo relacionamos también con la profecía de Joel. Aquí hay una relación de la profecía de Joel que está en el capítulo 2 y el 6º sello. Vamos a ver que hay una coherencia. Se une el rompecabezas proféticamente. Vamos conectando todos los sucesos de Apocalipsis con las profecías tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y aquí es donde nos da una comprensión poderosa y transformadora. Porque la profecía de Joel dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego. Eso estoy en Joel 2:30. Y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea, está hablando de la segunda venida de Cristo.
Entonces hay una concordancia muy hermosa, sobre todo en la profecía de Joel. Y lanza una pregunta ahí al final, al final del versículo 17. ¿Quién podrá sostenerse de pie? Hay una pregunta que se lanza. ¿Quién podrá sostenerse de pie? Y vamos a ver el día de mañana, Apocalipsis 7, que inmediatamente se responde esa pregunta. Entonces, el sexto sello nos habla de terremoto, de asteroides y que va a haber un terror en la tierra donde el pobre, hasta el más rico, más poderoso, va a querer esconderse de Dios. Entonces, y se lanza una pregunta, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá ponerse de pie? Y entonces, por eso en el cuadro que les ponía, son 6 sellos, el capítulo 6 y luego el capítulo 7 es una explicación del ángel. Vamos a ver el día de mañana, en la siguiente clase, en Apocalipsis 6, que va a venir la explicación del ángel. ¿Qué onda con todo lo que va a ocurrir? ¿Está bien? Déjenme, voy a pausar ya aquí la grabación.